Bueno, creo que ustedes saben, no sé si saben en realidad, por eso lo voy a decir. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama, ¿saben? Ellas. Y es una responsabilidad para nosotros, para los pastores, hablar de las mujeres. Porque no hay términos medios. Si a ustedes les gusta, va todo bien, pero si no les gusta, yo creo que la vamos a pasar mal. Y soy el primero que tiene que abrir esta serie hablando sobre este tema. Y estoy un poco tenso. Así que si ustedes ven algo que dice, no me representa, bueno, no diga nada. No diga nada y espere hasta el final. Y espere hasta el final. Vamos a hablar de Ruth. Ustedes saben que sí, que hay muchas mujeres en la historia de la humanidad, muchísimas mujeres en la historia de la humanidad que han marcado rumbos, que han hecho grandes aportes a la medicina. Hay muchas películas últimamente que están tratando de reflejar esos aportes que hicieron las mujeres y que hasta ahora habían quedado como ocultos porque los hombres, que son los que escriben la historia, no querían quedar como en segundo plano. Y entonces, por ahí, algunas historias muy importantes de mujeres que marcaron el rumbo de la humanidad quedaron en el olvido. Quedaron traspapeladas, quedaron cajoneadas, como decían en mi país, metidas en un cajón. Y ahora, bueno, con este nuevo movimiento de igualdad, están resurgiendo. Y a mí me parece muy bien, pero ¿saben una cosa? Muy pocos libros se han escrito acerca de los aportes de las mujeres. Muy pocos. Yo estuve investigando y realmente es la Biblia la que rescata el aporte de las mujeres. Aunque todos dicen que, bueno, que el cristianismo es muy machista. Sin embargo, no. Fíjense que si usted va para atrás en la historia de la humanidad, se encuentra por allí 70 años antes de Cristo con una tal Cleopatra, a la que le escribieron un libro. Pero después no hay mujeres, y estoy hablando apenas 70 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo aparece la reina Esther y tiene un libro. ¿Dónde está ese libro? En la Biblia. Pero Ruth tiene 1200 años antes de Cristo. Quiere decir que hoy vamos a estar leyendo posiblemente el libro más antiguo de la historia de la humanidad. No hay registros, o yo no encontré registros en todo internet, y mire que sé buscar y revolví, de libros más antiguos que cuenten la historia, la vida, la influencia de una mujer, como es el libro de Ruth. Y tiene mucha historia, por eso vamos a tener que leer mucho. Como les decía, es un libro de una de las mujeres, 1200 años antes de Cristo, que no sé si ustedes sabían, pero no eran contadas en los censos. No eran contadas. No importaban cuántas mujeres había, contaban solo a los hombres. No contaban tampoco a los niños, muchos porque realmente se morían. De hecho, a los niños no les ponían nombres hasta que tenían 2 o 3 años. Porque como había tanta mortalidad infantil, no existía un bebé menor, porque la posibilidad de morirse era tanta que ni siquiera nombre le ponían. No contaban a las mujeres y no contaban a los niños. Ruth vivió en una época muy difícil. Si usted piensa que esta época es difícil para usted, señora, señorita, totalmente discriminada por ser mujer y por ser moabita. Ya vamos a hablar de ese detalle tan importante, porque Ruth era la moabita. Tenemos bastantes cosas para decir, porque
Además, Ruth era viuda y sin hijos. Cuando su esposo muere, ella queda totalmente desamparada en una sociedad que no la tenía en cuenta, ni para sumarla como un ser viviente. Eso era Ruth. Eso era Ruth. Para que ustedes, yo estoy tratando de mostrarles la realidad de la mujer de la que hoy vamos a hablar, para que usted después pueda ver hasta dónde Dios la llevó. Porque allí es donde uno ve las diferencias, porque allí es donde uno ve los cambios que Dios hace en una vida. Por supuesto, tenemos que leer mucho y van a tener que tener paciencia y posiblemente seguir la lectura en el televisor, porque tenemos que leer mucho, porque claro, es historia. Y tenemos que entender la historia para entender cómo Dios actúa en la historia a través de una mujer, a través de esta mujer específica. Y vamos a ver el por qué y vamos a ver el para qué. Y realmente es muy interesante, es muy lindo, es muy, muy lindo. Por supuesto tenemos que leer mucho, pero antes de leer tenemos que hacer un poco de contexto. Digamos, antes de ir al texto, permítanme un poco de contexto para seguir ubicándonos más o menos en la época. Primero, era un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Ruth es una historia real, contada en un momento clave, y ahora les voy a contar por qué. Contada por el profeta Samuel. Este libro lo escribió Samuel. La vida de Ruth no fue contemporánea a Samuel. Ruth había vivido posiblemente 120, 140 o 160 años antes de Samuel. Pero es una historia que se fue pasando generación por generación, quizás 3, 4 generaciones, verbalmente, como se pasaba la historia de las cosas importantes. No todas las cosas se transmitían verbalmente de padres a hijos, pero sí las historias que marcaban la vida de un pueblo. Esta historia se transmitió verbalmente 3, 4 generaciones hasta que Samuel toma esta historia y la escribe por la importancia que tiene. Fue escrita en una época muy oscura del pueblo de Israel. La época de los jueces. Cuando estudiemos un poco más el Antiguo Testamento, ya vamos a volver a ese tema más adelante. Hubo una época en que el pueblo de Israel estaba totalmente dividido, en la tierra de Canaán, por supuesto, pero divididos. Eran todas pequeñas tribus y cada tribu tenía lo que se llamó jueces, que en realidad no eran jueces porque no impartían justicia, eran caudillos. Eran simplemente caudillos que cada tribu, líderes, jefes que cada tribu tenía. Y estaban todos divididos, era como un piso de baldosas del pueblo de Israel. Todas distintas baldosas, tiles, todos puestos así. Cada uno tenía su propia manera de gobernarse. Una época muy oscura, porque para colmo se peleaban entre sí, siendo un mismo pueblo. O sea que no venía en un buen momento. En esta época, para ubicarlos un poquito, el pueblo de Israel le está pidiendo a Dios que venga un rey que los pueda unificar. Y Dios tenía preparado un rey para el pueblo de Israel. Y ese rey era David. Y Samuel, el profeta Samuel, había viajado a Belén, porque David vivía cuando era un joven, cuando nació en Belén, muy cerca de donde nació Jesús. Y allí Samuel lo había ungido a David como rey, pero todavía era un chico de 14, 15 años y todavía no podía tomar el trono, y el pueblo presionaba. Y entonces Dios le dijo, bueno, yo les voy a dar a Saúl. Saúl fue un desastre, porque el pueblo se apuró mucho, porque necesitaban un rey que los unificara, y claro, no había, David era chiquito todavía, pero bueno, Saúl fue un desastre hasta que llegó David. David vence a Goliat. David
toma el trono de Israel y comienza el trabajo de unificación de la nación. Había que consolidar el trono de David. ¿Por qué? Porque ya Saúl había tenido problemas. Entonces, déjenme que... Es tanta la historia que hay acá. Como Saúl había tenido problemas, Samuel, que lo había ungido hacía muchos años atrás a David, quería de alguna manera consolidar su trono. Y políticamente había dos líneas de pensamiento en las altas esferas filosóficas de Israel. Una de esas líneas decía que Israel era un pueblo puro, elegido por Dios y que no se podía mezclar con nadie más, pero con nadie más. El que no era israelita, al horno de fuego. Eran súper discriminadores. Era una línea de pensamiento filosófica. Y había otra línea que era un poquito más liberal, un poquito más moderada, y decía, no, está bien, nosotros sí somos el pueblo elegido, pero Dios nos eligió para llevar la bendición al resto de la tierra. Entonces tenemos que estar abiertos a que haya otras personas que puedan aceptar nuestra fe. Y de este lado le decían, no, de ninguna manera, los demás son todos del demonio, nosotros somos de Dios. Y se peleaban terriblemente. Había una discusión tremenda. Se habían olvidado que muchos años atrás Dios le había dicho al papá, Abraham, le había dicho, te voy a bendecir para que seas de bendición a las naciones. No para que te la guardes la bendición, sino para que seas de bendición. Se lo había dicho al papá, pero estos se habían olvidado de esa parte y se habían quedado solo con que somos el pueblo elegido, somos el pueblo elegido. Y entonces eso estaba perjudicando terriblemente a Israel y las relaciones con los pueblos vecinos. Había un problema político importante. Entonces Samuel decide escribir la historia de Ruth, porque Ruth era un ejemplo que el pueblo tenía que entender y seguir. Y era la manera de consolidar el reinado de David. Ahora, con toda esta historia, que apenas demoramos unos minutos, 2 o 3, vamos a empezar a leer el libro de Ruth. Lo voy a leer rápido, discúlpenme, en algunos lugares me gustaría hacer algunas acotaciones o notas de color al margen, pero no lo voy a poder hacer porque si no vamos a terminar cenando en vez de almorzar. Pero vamos a leer Ruth, primero vamos a leer 4 versículos. El capítulo 1 de Ruth, los versículos 1 al 4. Dice, en los días en que los jueces gobernaban, como ya les conté, un hambre severa azotó la tierra y por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hambre, son notitas que quiero, no puedo con mi genio, ¿eh? El hambre siempre es lo que hace mover a los pueblos. Siempre. Las grandes inmigraciones en la historia fue por el hambre, fue por la falta de posibilidades, fue porque no se podía progresar. Y acá, tantos años atrás pasaba lo mismo. Y esta familia que era de Belén, todo se desarrolló en Belén, en el mismo lugar donde nació Jesús, en el mismo lugar donde nació David. Esta familia de Belén se va a Moab, una tierra cercana, después les cuento. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran erafeos de Belén, efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos, sus hijos, se casaron con mujeres moabitas porque fueron a habitar a la tierra de Moab. Se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Bueno, acá sí, tengo que hacer una pequeña notita al margen. ¿Se acuerda que les dije
¿por qué se habla siempre de Ruth la Moabita? Ruth la Moabita. Bueno, hay una historia muy oscura entre el pueblo de Moab y el pueblo de Israel. Una historia de separación terrible. No se podían ver. Y les cuento por qué. Muchos años antes, en la época de Sodoma y Gomorra, resulta que Abraham le pide a Dios que no destruya esas ciudades. Y Dios le dice que las tiene que destruir porque son una porquería. Entonces, tanto insiste Abraham que Dios permite que una familia salga de Sodoma y Gomorra. Y esa familia es la familia de Lot y su esposa. Ustedes quizás recuerdan que su esposa en el camino se dio vuelta, quedó convertida en una estatua de sal, dice la Biblia. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, Lot siguió con sus hijas. Pasaron algún tiempo y hubo una historia de incesto, una relación entre una de las hijas de Lot y Lot, el viejo Lot. Y nació un hijo al que llamaron Moab. De ese hijo salen los moabitas y son los que ocupan la tierra. Miren, ¿podemos poner el mapita, chicos, de producción? El mapa, o sea, no, el mapa, por favor. Este mapa. Ese redondel allí es la tierra de Moab. Y toda la franja que está contra el mar es el reino de Israel, la tierra de Canaán. O sea, los moabitas estaban muy cerca, cruzando el río, pero estaban totalmente separados de los israelitas, porque los israelitas los rechazaban, porque la historia de ellos era una historia de incesto. Era una historia que había nacido con un pecado, era un pueblo que había nacido con un pecado. Entonces los israelitas no lo podían ver. Ruth era moabita. Entonces no solamente que era mujer, no solamente que estaba viuda y pobre, sino que además había nacido en la tierra de Moab y estaba en Israel. O sea, más rechazada, más discriminada, más odiada no podía ser. Era lo peor de lo peor. Los moabitas eran productos de un pecado para los israelitas. Eso para que ustedes entiendan por qué siempre se dice Ruth la moabita, Ruth la rechazada, Ruth la pecadora, Ruth la que nace de un pecado atroz. Allí estábamos. Sigamos la historia. Ruth, vamos a leer el versículo 5 del capítulo 1. Pero unos 10 años después murieron también Malón como Kelión. Y entonces, que eran los hijos de Noemí. Dice, entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Los 2 hijos estaban casados. Uno de ellos estaba casado con Ruth. Pero murieron los hombres de toda la familia. Murió el esposo de Noemí y murieron los esposos de sus 2 hijas. Los esposos de sus 2 nueras, que serían sus 2 hijos. Se murieron también. En aquella época el promedio de vida era bastante bajo, aparte había muchas guerras y muchos problemas y pestes y no había mucha esperanza de vida, así que se murieron jóvenes. Continúa diciendo el versículo 8 al 22 del capítulo 1. Noemí le dijo a sus nueras en ese momento, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. No estoy leyendo literalmente todos los versículos, sino que salto algunos versículos para cortar un poquito la historia. Ustedes pueden, por supuesto, después buscar el capítulo 1 en sus Biblias y leerlos completo, pero cuando ven puntitos, 3 puntitos, quiere decir que salté un pedacito. Dice, Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y aquí fue la decisión que la hizo famosa, que hizo que las puertas de la bendición de Dios se abrieran para ella.
Las chicas están un poco más adelantadas que mi lectura. Todavía no estoy leyendo esta parte, así que esta parte es fundamental. Esta parte es fundamental. Noemí toma una decisión que ahora explica. Ahora vamos a leer el siguiente versículo. No me pidas, acá está, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Este es el versículo clave de todo el libro. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, le dice Ruth, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Esta fue la decisión que cambió la historia de la vida de Ruth. Tu Dios será mi Dios, le dijo, y a donde tú vayas, yo iré. A la suegra, ojo. Bueno, nunca hubo mucho problema con las suegras y las nueras, el problema es con nosotros más. Pero bueno, le dijo, te voy a acompañar, voy a estar contigo, no te voy a dejar. Seguimos leyendo. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de la llegada. Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Una de las cosas que a veces me gusta a mí, yo sé que no es así, que no es verdad, pero me gusta porque, no sé, como que le da un poquito más de sentido, ponerle rostro a la gente. ¿Podemos poner la foto de Ruth y de Noemí? ¿Qué les parece si pensamos que ella, la mayor, 45, 50, en sus 40 largos es Noemí? Y la joven es Ruth, en sus 30 quizás, en sus 28, 29, 27 años. Hacía 10 años que estaba casada, se casaban muy jóvenes. Así que si ustedes quieren podemos pensar en ellas como Ruth y como Noemí. Tienen en la mano espigas de trigo. ¿Y saben por qué? Porque ahora viene la nueva vida en Israel. Y el trabajo de la gente pobre era espigar. Espigar era un derecho de los pobres. Cuando la gente que tenía los campos mandaba a los obreros a que recojan las espigas de trigo, mucho trigo se caía al piso. Hoy en día pasa lo mismo, cuando se cosecha cualquier cosa, mucha de esa cosecha cae al piso. A veces uno va por acá, por la Florida, y pasa por los campos de mandarina y ve un montón de mandarinas que se están caídas en el piso y se están pudriendo, porque nadie las levanta, ahí se pudren. Siempre pasó eso. Entonces había una ley, un decreto que decía que los pobres tenían derecho a caminar detrás de los que estaban levantando el trigo, espigando, levantando el trigo que se había caído. Entonces, el primer trabajo cuando una persona llegaba a una tierra desconocida y sin dinero no era un Uber, era ir a espigar. Y Ruth, bueno, Noemí ya era grande para hacerlo, aunque en aquella época las enfermedades que no tenían tanta medicina. Vamos a dejar la foto, por favor, un poquito más, chicas. Las enfermedades que no tenían medicinas y pestes y problemas hacían que una persona ya a los 50 años era anciana. Y ustedes ahora dicen, no, yo todavía tengo cuerda para rato. Y es verdad. Y es verdad, así que hay que aprovechar esa vida distinta que tenemos en esta cultura moderna donde tenemos tantas herramientas para estar mejor físicamente.
Pero en aquella época solamente Ruth podía ir a espigar. Y aquí viene toda una historia súper interesante. Ya están en Israel. Y dice capítulo 2, había en Belén un hombre muy rico y muy influyente llamado Boz. Vamos a leer todo, no todo, pero una buena parte del capítulo 2. Había un hombre entonces llamado Boz que era rico e influyente. Y era pariente de Emilemec, el marido fallecido de Noemí, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Y Noemí respondió: está bien, hija, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec. Ruth se dirigió a los campos de Boz sin saber que Boz era un pariente de el suegro. Y había una ley que, lo que pasa que es tanto para contar, se llamaba el Goel. El Goel es un pariente designado para rescatar a su pariente en mala situación. O un ejemplo, si caía en la cárcel y no tenía quien pagara la fianza, el Goel, que era su familiar cercano, su amigo íntimo, normalmente ligados por lazos de sangre, familiares, tenía que ir y pagar la fianza para que salga de la cárcel. Si tenía un problema, tenía que ayudarlo, siempre y cuando no sea culpable. Ojo, si era culpable, ya no había más responsabilidad. Era como un fiador, el Goel. Y este hombre, Boz, era el Goel del suegro de Ruth, pero ni se había enterado él, porque tenían un montón de familiares, ni se había enterado. Pero claro, la ve a Ruth y parece que le echa el ojo, ¿no? Entonces dice: mientras estaba allí, llegó Boz de Belén. Mientras estaba ella espigando, llegó el jefe, llegó Boz, y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita. Siempre estaba marcada, ¿eh? Cuando ustedes ven eso, es la joven moabita, no es el apellido. Tienen que entenderlo esto como es la joven despreciada, es la joven pecadora, es esa cosa que está ahí. Tienen que entenderlo en el contexto. Es la joven moabita, le dice. Como suena bien moabita, a nosotros parece que la está halagando, ¿no? No, no la está halagando. Es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boz se acercó a Ruth y le dijo, ahí sí ya sabemos que conocía la historia: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas. O sea, cuando ya estaban casi en montones, ya listo para embolsar. Y no se lo impidan. Además, dice, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito.
permítanle recogerlas y no la molesten. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Todo este tiempo que pasó, Booz investigó todo el tema que había con la familia de Abimelech. ¿Cómo era? Elimelech. Muy bien esa memoria. Investigó todo y miren lo que pasa, lo que vamos a leer en el resto de la historia, en el capítulo 4, que ya es el último capítulo. Son 4 capítulos nada más que tiene este libro. Dice, entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor en la puerta de la ciudad. O sea, salió a la puerta de la ciudad, juntó un grupo de testigos y les dijo, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con toda la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Maón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Esta era una historia del Goel mucho más profunda, que cuando una mujer quedaba viuda, él podía casarse con esa persona, el rescatador, y los hijos iban a ser en realidad hijos del fallecido. Es para darle descendencia al fallecido cuando no había podido tener hijos. Es una historia re complicada, re profunda, pero muy seria y bien importante, que quizás en nuestra cultura se oye rara, pero ojo que habla de un cuidado del pueblo. Por eso hasta el día de hoy es muy difícil ver un judío solo, es muy difícil ver un judío pobre, porque ellos tienen un sistema donde se protegen unos a otros sin ser abusivos. Cada uno tiene su espacio, pero tienen un sistema de trabajo que es admirable. Desde aquellas épocas, por supuesto, ya estaba en la Biblia esto, ya estaba en la Torá. Dice, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, ahora fueron con la suegra, le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. A ver, ¿cómo es esto? El abuelo de David. Vamos al libro de Mateo, Mateo 1:5. Lo tenemos en pantalla. Mateo 1:5 dice, Salmón fue el padre de Booz, el papá de Booz. Su madre fue Rabab, que también hay una historia aquí, una historia muy interesante, con otra mujer, pero no podemos irnos tan atrás. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Y así sigue la genealogía. Y podemos poner ahora en pantalla el slide de las flechitas, por favor. Miren aquí. Booz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo que se llamó Obed. Tuvieron un hijo que se llamó Isaí. Tuvo un hijo que se llamó David. De la descendencia de David, ¿quién llegó? Jesús. ¿Qué significa eso? La decisión de Ruth termina en Jesús. Por supuesto, esto
fue mucho más adelante. Samuel no lo conocía. Muy probablemente este libro se escribió apenas David fue coronado rey, porque en el libro existe toda una genealogía que termina en David. Entonces probablemente el libro se escribió apenas David fue coronado rey. ¿Y para qué se escribió este libro? ¿Para qué? El gran propósito del libro es demostrar que David, el gran rey, el que había vencido a Goliat, el grande, el único, el que el pueblo estaba esperando, desciende de una mujer cuya fe, no su raza, no su nacionalidad, no su situación social, no su situación económica, era la que la había salvado. Su fe, no su raza, no el lugar donde había nacido, no su nacionalidad, sino su fe fue la que cambió, la que hizo la gran diferencia. Le abrió las puertas de la bendición para ella, para su familia y para nosotros hoy en día. Jesús desciende de una despreciada, de una moabita, de una que no era contada en los censos, de una que literalmente no existía, de una que había perdido a su esposo, de una que no había tenido hijos. De allí viene nuestro Salvador. Samuel todavía no lo sabía. Samuel estaba diciéndole al pueblo, nuestro rey viene de una moabita. Nosotros tenemos que tener cuidado, le decía al pueblo con este libro. Tenemos que tener cuidado porque la bendición no es de un Israel puro, es de un Israel que bendiga a las naciones que están a nuestro lado. Y la prueba es que nuestro rey tiene sangre moabita. Y le decía al pueblo, nunca más hablen mal de los moabitas, porque nuestro rey tiene su sangre. Ese era el verdadero objetivo político del libro. ¿Y cuál es nuestra enseñanza hoy? Nuestra enseñanza especialmente para las mujeres. Especialmente para las mujeres que están aquí hoy, las que nos están escuchando por internet. Por supuesto, no importa tu pasado, no importa tu nacionalidad, no importa tu género, importan las decisiones que tomes en tu presente. Las decisiones que tomes. Dios tiene un plan para tu vida, pero Dios tiene un plan para la vida de la gente que te rodea. Mucho más grande que el que tiene para tu vida. ¿Por qué? Bueno, hay una frase célebre que dice, instruye a un hombre y habrás instruido a una persona. Instruye a una mujer y estás instruyendo una familia. De hecho, la frase es mucho más grande, porque dice, instruye a un hombre y estás instruyendo solo a un hombre. Instruye a una mujer e estás instruyendo a una generación. ¿Por qué? Porque la mujer es influencia natural en su casa. El hombre no. El hombre puede ser influencia, pero no es natural. La mujer es influencia natural. Cuando una mujer acepta a Cristo en su corazón, sus hijos se acercan a Dios, hasta su esposo se acerca a Dios. Porque es influencia aunque no diga nada. Por eso Dios tiene un plan para tu vida que no termina en tu vida. Yo creo que este es la enseñanza más grande que nos deja este libro. Cuando nosotros vemos que una decisión que toma esta mujer llega hasta nuestros días, nos afecta a nosotros. Fue la bisabuela de David y de la descendencia de David nació Jesús. En el mismo lugar, son todos de Belén. De Belén era Ruth, bueno, su nuevo lugar. De Belén era Boz.
de Belén era Obed, de Belén era Isaí, de Belén era David, y en Belén vino a nacer Jesús, que no era de Belén, era de Nazaret, sus padres eran de Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén, porque ahí, en Belén, era donde todo se estaba creando. Hay también historias fabulosas de Belén, porque en Belén se criaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Belén era el área donde Jesús tenía que nacer. Por eso allí nació David, por eso allí llegó Ruth. Hay una historia atrás de todo esto, porque nada, absolutamente nada, es casualidad. Leemos en Génesis 17:15, creo que también lo tenemos, Génesis 17:15. Entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sara, su esposa, le dijo, sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. La bendición de Dios no es solo para ti. No es solo para ti, mujer, que hoy nos estás escuchando. La bendición de Dios para una mujer es mucho más allá de ti. Es mucho más allá de ti. El futuro de esta iglesia realmente, el futuro de esta nación, el futuro de la próxima generación no está realmente en las manos de los hombres. Y no estoy haciendo proselitismo político para ninguna mujer que se postule. Pero aunque no sea la presidente, aunque no lo sea, el futuro está en las manos de las mujeres. El futuro está en las manos de ustedes y está probado. Está probado. Las decisiones que tomen hoy van a hacer la diferencia. Por eso, Ruth decidió por Dios y modificó la historia de la humanidad completa. Decidió por Dios cuando ¿cómo se diría? Cuando son dos nueras, con nuera, qué sé yo, cuando la nuera de al lado, la que se había casado con el hermano, decidió otra cosa, ella decidió, no, yo voy a ir a tu pueblo, yo te voy a seguir, y le dijo, tu Dios será mi Dios. Ella tomó una decisión y marcó la vida. Hoy tenemos que tomar una decisión por Dios. Ustedes tienen que tomar una decisión por Dios firme, firme, hasta la muerte, como decía Ruth. Y esa decisión es la que va a marcar tus próximos pasos. Y esos próximos pasos son los que van a marcar a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a la gente de tu iglesia, a la gente que te rodea. Y son los que van a cambiar la familia y la nación. Por eso el libro de Ruth era tan importante para Samuel, porque estaba diciendo, la que no fue contada fue la abuela de nuestro rey, por la decisión que tomó y no por el lugar donde nació, por la decisión que tomó y no por el dinero que tenía, no por el estudio que tenía, no por su raza, no por su color, sino por la decisión que tomó. Vamos a tomar buenas decisiones, señoras, porque la nación está en manos de ustedes. El mundo en realidad está en manos de ustedes. Espero que estén contentas con este mensaje. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y le voy a pedir a Yade, a Manuela que puedan pasar. Me extendí un poquito más de la cuenta. Hoy tenemos un tiempito lindo afuera, en el parqueo. Y Andrés luego les va a contar. Pero yo quiero terminar con una oración. Solo diciendo, sería lindo que dentro de algunos años alguien diga, uy, voy a escribir la historia de, no voy a poner nombres, la historia de cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque fue muy importante para nuestra familia. La voy a contar la historia de ustedes, porque marcaron la diferencia. Voy a escribir lo que hizo la abuela, lo que hizo la tía, lo que hizo mamá, lo que hizo mi hermana, porque marcó a nuestra familia. Tomar decisiones para los hombres es tomar decisiones para uno mismo. La gran mayoría
mayoría de las veces. Tomar decisiones las mujeres involucran mucho. Recuerden eso cuando tomen decisiones. Recuerden que no son solo ustedes, sino que están arrastrando en sus decisiones a mucha gente. Y ojalá sea siempre, siempre mirando a Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por toda la enseñanza que tenemos en cada rincón de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en cada versículo, en cada palabra. Tú dejaste información básica que a través de tu Espíritu Santo se convierte hoy no en información, sino en vida, en dirección. Gracias porque nos indicas el camino y nos ayudas a caminar por ese camino. Quedamos en tus manos, Padre, para que nos des una vida de sanas decisiones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.